Estamos de regreso. Esta es la segunda parte del video de básica media de quinto, sexto y séptimo año de educación básica. Continuaremos trabajando debido pues a que esta semana tenemos una gran cantidad de actividades y por eso he decidido realizar el video en dos partes. Continuamos con la actividad número 3 con las asignaturas de lengua y literatura y matemáticas. El tema, nuestros amigos protocolos fuera de mi comunidad. En esta actividad vamos a ver cómo cuidarnos cuando salimos de nuestra casa, fuera de nuestra casa. ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud define a la bioseguridad como aquellas normas o técnicas o prácticas aplicadas por el personal con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas o su liberación accidental, pudiendo estos incidir en la salud de las personas? Recordemos que la bioseguridad es de suma importancia, ya que en ella está la vida de las personas, por lo que con ella podemos evitar miles de enfermedades, virus y bacterias, ¿no? Recordemos que es muy importante seguir las normas de bioseguridad para poder evitar enfermedades. En la tarea 1, elaboraremos un protocolo para salir de casa en tiempos de pandemia, ¿no? Un cartel muy bonito, muy creativo, con la ayuda de la familia. En ese cartel ubicaremos las reglas que nosotros debemos de seguir en este tiempo de pandemia cuando salimos de nuestra casa. Y cuando ya esté elaborado, lo colocaremos en un lugar visible de nuestra casa para que lo tengamos presente siempre y cumplamos esas normas, esas reglas. Aquí yo les dejo algunos ejemplos. Usar mascarilla, camisa manga larga, recordemos que también pantalón, usar gorrita, llevar alcohol, no saludar de manos, distanciamiento social, evitar ir a sitios donde haya muchas personas, y hay un sinnúmero de normas que nosotros debemos de seguir. Entonces, en la casa elaboraremos un cartel con una hojita, podemos como las semanas anteriores unir dos hojitas para hacer nuestro cartel más grande, y allí ubicaremos con gráficos y palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les dejo uno que es el distanciamiento social. Ustedes dibujan a los demás, dibujan a una persona con mascarilla, no usar mascarilla, un niño o una niña con gorritas. Recordemos pues que ahí yo les dejo algunos ejemplos, ustedes pueden crear más, y con esto concluirán su protocolo de bioseguridad para salir de casa. Y estar protegidos, estar seguros. Continuamos con una actividad de matemática, lectura y escritura de números naturales. Aquí les vamos a dejar algunos tips para escribir los números naturales. Y recordemos un poquito, recordemos que las centenas, ¿cuáles son las centenas? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900. Es decir, que las centenas, cuando nosotros las vayamos a escribir en palabras, deben contener una sola palabra. 100, 200, 300, 400 en una sola palabra. Y también los números del 1 al 29. Los números del 1 al 29 también se escriben con una sola palabra. 11, 12, 13, 14. Igual con los del 20. 21, 22, 23 van escritos en una sola palabra. Los números del 31 al 99 se escriben con 3 palabras. Por ejemplo, 34, recordemos que va la I separando las otras palabras, no 34, 49, 83. Entonces, de esa manera nosotros tendremos un poquito claro y podremos ayudar en casa a los chicos a escribir las cantidades. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos los millones, los millares y las unidades. Para leer una cantidad, nosotros vamos a empezar leyendo los millones.
Entonces, voy a encerrar los millones. ¿Qué número tengo ahí? 348. Como son millones, tengo que escribir 348 millones. Muy bien, continuamos con los millares. 309, como son millares, la palabra mil. Entonces continuamos. 309.000. No se olviden que va la palabra mil. Y luego continuamos con las unidades. ¿Qué número tengo en las unidades? 505. Y aquí también ya he escrito 505. De la misma manera vamos a leer la siguiente cantidad. Empezamos con los millones, ¿no? ¿Qué número tengo ahí? 480 y le agrego la palabra millones. 480 millones. Continuamos. ¿Qué número tengo? 300. Como está en los millares, es 300.000. Muy bien. 300.000. Aquí nos falta 300. No, error ahí en la ficha. 300.000. Y luego tenemos 406. Muy bien. Tenemos 406. ¿Ya? De esta manera, pues nosotros leemos cantidades. Una vez que ya he explicado cómo leer las cantidades, les dejaremos algunas actividades para que ustedes practiquen en casa. Yo les voy a ayudar resolviendo la primera, ¿ok? Entonces nos vamos. En esta primera cantidad yo no tengo millones. Ustedes pueden observar que tenemos la tabla de valor posicional vacía donde están los millones. Entonces voy a leer los millares. ¿Qué número tengo ahí? 874. Y como está en millares, ¿qué palabra le aumentaba? 1000. Entonces vas a escribir 874.000. No, esto va separado, no, 4.000. Luego tenemos las unidades. 520. Muy bien, ¿no? Ahí tendríamos, ¿no? Y de esa manera usted irá leyendo las siguientes cantidades. En las siguientes leerá los primeros números que están en la columna de los millones, luego los otros 3 números y los 3 que siguen. De la misma manera el siguiente, tenemos solo millares, no tenemos millones, en este caso tenía 45.000 y lees la siguiente cantidad. De esta manera tú vas a poder leer las cantidades sin equivocarte y las vas a poder escribir correctamente. Un tip para que aprendan a escribir cantidades y ustedes en casita le puedan enseñar a los chicos. Continuamos. Un personaje es cada una de las personas o seres, ya sean reales o imaginarios, que aparecen en una obra artística. Recordemos que en esta semana estamos creando una obra de teatro. Ya vimos que era una obra de teatro, hoy día vamos a ver cuáles son los personajes, qué son los personajes que actúan en las obras de teatro, ¿no? Suelen destacarse, dice, aquellos con aspecto humano o los seres conscientes de cualquier tipo que se imagina que existen dentro del universo de una obra, ¿no? Como nosotros vamos a hacer nuestra obra de teatro de nuestros amigos los protocolos, nuestros personajes serán la mascarilla, el alcohol gel, el personaje chispa, el coronavirus y los pulmones. Recuerda que el día de ayer dibujamos los personajes. Hoy día ya no los vamos a dibujar. Le vamos a dar vida, vamos a crear nuestros personajes en 3D. Para hacer nuestros personajes en 3D necesitaremos algunos materiales reciclables que tengamos en casa, como botellitas plásticas, medias, trapos, cartón, telas, papel, utensilios de cocina. Todo el material que tú tengas en tu casa te va a servir para crear a tus personajes. ¿Cuáles eran los personajes? Vamos a crear una mascarilla, un alcohol gel, un personaje chispa, que tú lo crees, que sea tu personaje el que se va a proteger del coronavirus. Vamos a crear también al coronavirus con todas sus
puntitas y los pulmones. De tal manera que nos queden muy bonitos. Aquí hay una imagen de cómo debemos más o menos, para que nos guiemos de cómo debemos de hacer estos personajes, ¿no? Recuerda que los personajes son mascarilla, alcohol gel, el personaje chispa, el coronavirus, los pulmones, ¿sí? Son 5 personajes que nosotros debemos de elaborar el día de hoy con material reciclado, para luego presentarla en nuestra obra de teatro. Tenemos la actividad número 4. En esta actividad trabajaremos también con las asignaturas de lengua y matemática. Y el tema es nuestros amigos protocolos en el retorno progresivo a clases. ¿Cómo debemos cuidarnos cuando ya nos toque regresar a clases? Empezamos con lo que es el cuento. ¿Saben lo que es un cuento? Sí, muchos de nosotros todas las noches antes de dormir leemos un cuento, o nuestra mamita, nuestro papito nos lee un cuento. Entonces, el cuento es un texto escrito en el que se narra una historia, ya sea real o imaginaria, a través de varios personajes que pueden ser los principales y los secundarios. También estos hechos deben de suceder en un lugar y en un espacio determinado. Y el cuento tiene la siguiente estructura. Tiene una introducción, tiene un nudo y tiene un desenlace. En la introducción es el inicio de la historia. Donde ustedes presentan a los personajes. En este caso ya tenemos los personajes de nuestra historia, que los creamos ya anteriormente. Vas a presentar a tus personajes y también dirás la situación en la que se desarrolla la historia. Que la situación actual en la que nos encontramos pues es con el COVID-19. El nudo es la parte central del relato, en donde se presenta el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema que tenemos? La enfermedad, ¿no? La enfermedad del coronavirus. Se presenta el problema o conflicto, toma forma y es ahí donde se narran los hechos, es aquí donde se narra todo lo que sucede. Y finalmente tenemos el desenlace, que es el cierre del relato, y es la parte donde se le puede dar solución al problema de la historia y finalizar la narración. ¿Sí? También nos dice que puede tener un final abierto o un final cerrado. Entonces, eso es el cuento, ¿no? Más o menos la estructura que nosotros vamos a utilizar para realizar nuestro guión. Tarea. Vamos a crear el guión de nuestra obra de teatro, lo que yo les dije, ¿no? Ayúdate con las siguientes preguntas. ¿Cuándo y dónde se lleva a cabo esta historia? ¿En dónde? ¿En qué lugar se lleva a cabo esta historia? Tal vez en tu casa, tal vez en la casa de tu familiar. Bueno, usted elige el lugar. ¿Quién es el personaje principal de la historia? ¿Quién será? Tal vez sea Chispita, tal vez sean los pulmones, la mascarilla, el que usted elija para ser el personaje principal de su cuento. ¿Quiénes son los personajes secundarios? ¿No? Una vez que elijamos el principal, los que quedan, pues tendrán los secundarios. Y también tenemos que reconocer a la antagonista, ¿no? Que el antagonista siempre va a ser la persona que cree el conflicto, el malo de ahí, ¿no? En este caso, pues yo lo pondría al coronavirus. No sé usted. Para mí el antagonista sería el coronavirus. ¿Cuál es el conflicto central que estos personajes enfrentan? ¿Cuál es el problema de ellos? Es salvarse del coronavirus, protegiéndose con todos los elementos de bioseguridad. ¿Cuál es el subgénero de esta obra dramática? ¿Cuál sería? ¿Sería comedia? ¿Sería drama? ¿Romántico? ¿Tragedia? Usted va a escoger. ¿Usted cree que es una comedia? Si usted cree que es un drama o una tragedia. ¿Sí? Lo que usted considere necesario, contestaremos esas preguntas y tendremos clara la idea de cómo va a ser nuestra obra de teatro. Tarea 2. Resuelve los problemas en tu cuaderno y contesta las preguntas, ¿no? Aquí vamos a tener, perdón, se me pasó. Primero les voy a explicar qué es la suma, ¿no? Recordemos que la suma también se la conoce con el nombre de adición y tiene dos elementos o dos partes que son los sumandos, que los vemos aquí, usted ve aquí los sumandos, ¿no? Y
también la suma, que es el resultado total. En la parte de acá abajo tenemos, por eso tenemos el primer término y el segundo. Y luego tenemos la resta. La resta también se la conoce como sustracción y tiene 3 elementos. ¿Cuáles son esos? Minuendo, sustraendo y diferencia. Eso tenemos que hacer pues que los chicos repasen, que recuerden, porque esto ya lo venimos viendo desde el segundo año de educación básica. O sea, que recuerden un poquito cuáles son los términos de la adición o suma y cuáles son los términos de la sustracción o también llamada resta. Con esto, pues nosotros vamos a pasar a la siguiente actividad que se las había mostrado anteriormente, en donde hay algunos problemas que los chicos tienen que resolver. En el primer problema dice, la madre de Rosita se ha comprado una mascarilla en $1.25. Al mismo tiempo ha comprado un paquete de jabones en $2 y luego compró un gel en $3. ¿Sí? Aquí tenemos los valores de los elementos de bioseguridad que ella ha comprado. Y luego dice, después de pagar, aún le quedan $7,65, ¿no? Eso es lo que a ella le ha sobrado después de haber pagado. ¿Cuánto dinero tenía la mamá de Rosita antes de hacer las compras? ¿Ya? ¿Y qué tenemos que hacer para obtener el resultado? En este caso nosotros tenemos que sumar. Muy bien, vamos a sumar cuánto ella gastó más el valor que ella tiene actualmente. Es decir, todos estos elementos que yo he encerrado, estas cantidades, las vamos a sumar. ¿Sí? Usted las colocará bien bonito. Y luego realizará la suma. Y ahí obtendrá el valor que la mamá de Rosita tiene aquí. Mira esa respuesta. ¿Y qué tenemos que hacer? La operación que usted realizó, que es una suma. Muy bien. De la misma manera resolverá el siguiente ejercicio. ¿No? Mira, Camila compró, gastó 3,50, acá gastó $2 en frutillas y acá gastó peras 2,75. Y la pregunta es, ¿cuánto gastó en total? Para saber cuánto gastó en total, pues tendremos que sumar los valores que ella pagó en manzanas, en frutillas y en peras. Los va a ubicar y los va a sumar, ¿no? Bien bonitos ahí. Y luego dice, ¿qué operación realizaste? Una suma. ¿Cuánto le sobró si pagó con $10? Entonces, una vez que usted ya haya sumado los valores, para saber primero cuánto gastó, la suma, el resultado que le sale aquí lo va a restar. El que le sale aquí lo ubica y le resta los $10 y ahí le va a dar el valor que, ¿cuánto le sobró? Ahí le va a quedar el valor, cuánto le sobró. Entonces las operaciones que vamos a hacer en el segundo ejercicio es una suma para saber cuánto gastó y una resta para saber cuánto le sobró. Actividad 3. Bueno, chicos, ya tenemos los personajes, ya tenemos clara la obra que vamos a realizar. Es momento de elaborar el teatrín. ¿Y cómo vamos a elaborar el teatrín? Con todos los materiales que tengamos en casa, ya sean cajitas de zapatos, cajitas de cartón, todo lo que tengamos, ¿no? Papel, cinta adhesiva, goma, tijeras, tal vez foamy, si tienes en tu casa, lo que usted tenga en su casa. Y va a elaborar un teatrín, porque aquí es donde van a actuar sus personajes, ¿sí? Los que hicimos anteriormente. Entonces aquí yo le dejo algunos ejemplos muy creativos para que elaboren junto a su familia su teatrín, ¿sí? De esta manera. Actividad 5. Lengua y literatura, matemática y sociales. Nuestros amigos protocolos en todo momento y lugar, ¿sí? Y continuamos. Tenemos la primera tarea. Antes de eso, vamos a ver qué son los poemas, ¿no? Muchos hemos visto los poemas en lengua y literatura en los años anteriores. Hemos trabajado con rimas que forman también los poemas. Dice que en los poemas las personas pueden interiorizar sus emociones, lo que ellos sienten también,
lo que hay o descubren en su entorno, entre otras cosas más, ¿no? Y la tarea es crear un poema sobre nuestros amigos, los protocolos en todo lugar y en todo momento. Cuando termines, repasa varias veces y recite el poema a tu familia. Aquí yo les dejo un ejemplo que ustedes pueden usar y también pueden crear otras rimas muy bonitas. Recuerden que los poemas siempre van a rimar. Entonces aquí tenemos el coronavirus, nos vino a atacar, pero con estos consejos juntos los vamos a lograr. El lavado de manos con frecuencia hay que practicar para que con el jabón los gérmenes podamos eliminar, ¿sí? Entonces ahí te dejo un poquito, usted continuará desarrollando su poema con lo que es la mascarilla, el gel alcohol, ¿no? Bien bonito para que le presente y luego se lo recite a su familia. En la actividad número 2 nos dice, recuerda que al finalizar vas a presentar tu obra de teatro a tu familia y nos pide que redactemos un mensaje final que quieras transmitir en tu obra y lo escriba para que luego lo lea, ¿no? Usted va a escribir un mensaje. Bueno, familiares, yo les quiero decir con esto que todos debemos de cuidarnos, que todos debemos protegernos para mantenernos sanos y que no nos pase nada malo, ¿no? Cada uno creará su mensaje para decirlo al final de su obra de teatro. Aquí trabajaremos con matemáticas, trabajaremos con lo que corresponde al plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano está formado por dos ejes, el eje Y el eje X, ¿no? Aquí tengo un cuadrante del plano cartesiano. En la parte de abajo he ubicado los números del 1 al 11. Recuerda que para ubicar los números debemos de dejar la misma medida. Si dejamos un cuadrito, en todos debemos dejar un cuadrito. Si dejamos dos, en todos dos. Y si no tenemos cuaderno de cuadrito, podemos medir con la regla 1 centímetro para ir ubicando cada número hacia el eje X y también hacia arriba al eje Y. Siempre en la parte del centro va a ir el número 0, ¿ok? Entonces eso debemos de tener muy presente para elaborar nuestro plano cartesiano. Aquí hay un ejercicio. Nos dice, observa la tabla de los pares ordenados y grafica creativamente en el plano los puntos que corresponden a cada uno de los protocolos del COVID-19. Entonces ya les dije, ¿cómo vamos a elaborar? Aquí les dejo dibujada su plano cartesiano. No te olvides de poner los ejes Y y X, porque ellos nos van a servir mucho para ir ubicando los puntos. Aquí me faltó ubicar el número 0. Entonces aquí yo voy dejando la misma distancia para ubicar el 1, el 2, el 3, el 4 y lo mismo hacia arriba. La misma distancia tiene que haber de aquí en todos, ¿sí? La misma distancia, la misma medida. Luego vamos a ubicar los puntos. Empezamos con la mascarilla. Para nosotros poder ubicar los puntos, vamos a ubicarle aquí arriba estos ejes. El 5 va a ser X y el 3 va a ser Y, ¿no? Lo mismo acá. X, Y, X, Y. X, Y. De esta manera usted va a poder ubicar los puntos y no se va a confundir. Entonces me dice que en el eje X ubique el número 5. Ok, me voy al eje X que lo tengo acá y que es el que va en forma horizontal y voy a ubicar el número 5. Ya lo tengo, está aquí. Y me dice que en el eje Y ubique el número 3. Acá, al que va hacia arriba. ¿No? Ya lo tengo ubicado el 3. Y luego voy a unir en la línea que sigue con puntitos hasta llegar al 5 que tengo, ¿no? He unido el 5 con el 3. De esta manera ya los he unido, ¿no? Y aquí tengo el punto del primero que era una mascarilla. Como me dice grafica creativamente, en este punto yo voy a dibujar la mascarilla. ¿No? Ay, bien bonito que me quede la mascarilla, ¿no? Ahí está mi mascarilla.
muy creativa. Yo le voy a poner unos ojitos y la voy a poner feliz. ¿Ya? De esa manera iremos ubicando los demás puntos, ¿no? De aquí, por ejemplo, yo tengo el primero, que es el 3, lo ubico aquí el 3, y luego me dice el 5 por acá arriba, y usted va a unir el 3 con el 5, ¿no? Y aquí va a dibujar un jabón. Y así irá uniendo los demás, ¿no? Ya. Aquí tenemos algo sobre lo que son las provincias, el cantón y las parroquias. No, la provincia es una demarcación territorial, administrativa, de las varias en las que se organizan estados o instituciones. ¿Cuál es nuestra provincia? Santo Domingo de los Táchira. Eso tenemos que tener claro, ¿no? En el caso de nosotros que vivimos aquí en la Concordia, nuestra provincia es Santo Domingo de los Táchira. Nuestro cantón, ¿no? Es unidad de división administrativa y territorial en algunos países, y sabemos que nuestro cantón es el cantón La Concordia. Y luego tenemos las parroquias. Nuestro cantón La Concordia tiene 3 parroquias: La Villegas, Monterrey y Flor del Valle, ¿no? Esa información los chicos deben de conocer y saber. Provincia, Santo Domingo Los Áchilas, Cantón La Concordia, y las parroquias del Cantón La Concordia: La Villegas, Monterrey y Flor del Valle. Luego de que ya hayamos leído toda esta información de lo que es una provincia, que es un cantón y que es una parroquia, contestaremos las preguntas. ¿Por qué crees que el Ecuador se divide en provincias, cantones y parroquias? ¿Por qué usted cree eso, no? Tal vez para ser administrados de una mejor manera, para que todas las personas tengan sus servicios y se pueda cumplir pues con las necesidades de las personas que viven en ese determinado lugar. ¿Cuál es la máxima autoridad de tu cantón? ¿Cuál es la máxima autoridad? El alcalde del cantón La Concordia. ¿Cómo se llama? Ustedes lo conocen, ustedes lo saben, ¿no? Ahí lo escribirán. ¿Qué función cumple el alcalde? ¿No? ¿Qué función? ¿Qué hace el alcalde por el bienestar de las personas? ¿No? Trabaja en las obras públicas, se preocupa por el servicio de agua, por el servicio de alcantarillado, porque todas las personas tengan los servicios básicos, porque estén sanos en este tiempo de emergencia, pues estamos trabajando un poquito con lo que es el área de salud y todo eso, ¿no? Y finalmente, chicos, ha llegado la hora de ponernos en acción. Recordemos que al inicio yo les dije que vamos a hacer una obra de teatro. Ya tenemos los personajes, ya tenemos nuestro mini teatrín, y ahora sí es hora de que usted prepare sus personajes, ¿no? Primero invite a su familia en un lugar bonito para que lo escuchen y todo pueda llevarse a cabo. Prepare sus personajes, ya tiene elaborados sus personajes, los va a ubicar en un ladito. Se va a vestir usted de manera adecuada, de manera creativa. Prepárate para que tú actúes y también tus amigos protocolos. Haz partícipe a tu familia, ¿no? Tu familia también puede participar mediante tarjetas de emociones, para que ellos te pongan las caritas, si está bien, feliz. Bueno, al finalizar, pide una valoración a tu familia. Cuando tú ya termines tu obra de teatro, dile, bueno, ¿cómo estuvo? Dígame en qué puedo mejorar. Eso nos va a ayudar. Recuerden que eso es importante, ¿no? Que nos digan cómo estamos para poder mejorar. Explica a tu familia cómo funciona el mini teatro y cómo realizaste los personajes. Y finalmente explica a tu familia la historia que contaste, quiénes eran los personajes y los materiales y objetos que tú utilizaste. Y no te olvides al final de dar tu mensaje que lo redactamos anteriormente. De esta manera, pues tú has cumplido con tu proyecto semanal. No te olvides de responder las preguntas del diario personal, hacer la autoevaluación en tu cuadernito y trabajar con las actividades recreativas para el buen uso del tiempo libre. Ahí hay unas lecturas que encontramos en la página 17 y 18, un jueguito que lo podemos realizar en familia y también una receta de galletas de chocolate para que compartan en familia. Y de esta manera nosotros hemos concluido con las actividades que corresponden a la semana 10.
Antes de despedirme, los invito como todas las semanas a visitar mi página de YouTube frecuentemente, a ubicar sus comentarios, a compartir la información de Facebook con su familia. No se olviden de compartir y comentar para que día a día vayamos creciendo. ¿Sí? Envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.